previsto se llevara a cabo la recolección de firmas para la activación del proceso revocatorio tal como lo ha establecido la Junta Nacional Electoral una vez aceptada la solicitud de 3 organizaciones políticas por el Poder Electoral, encabezado en este caso por el Movimiento Venezolanos por el Revocatorio. Algunos medios han destacado de esta jornada, es el caso del Nacional. Vamos a tratar más adelante de revisar igual algo de esta información, de poca asistencia de personas en los puntos para la recolección de las firmas por el revocatorio. Sobre este tema estamos conversando con Tomás Ocías. Él es analista político y también analista económico. Hoy nos acompaña y dejábamos una idea en el aire, tenía que ver con el por qué la dirigencia política, lo hemos visto en este espacio también, podemos ir haciendo una evaluación respecto a los discursos que hemos tenido en nuestro espacio, donde los políticos han sido muy reservados respecto a la posición frente al referéndum revocatorio. ¿Esto a qué puede deberse? Porque también coincide Tomás Ocías en que los líderes no están en la calle buscando a la gente, moviendo a la gente a que hoy acuda masivamente más allá de las condiciones, previo incluso a que la Junta Nacional Electoral diera el cronograma y diera las condiciones para la recolección de las firmas. No veíamos dirigentes políticos llamando a participar en esta oportunidad que se abre según lo establecido en la democracia. Por cierto, eso seguía un tronco de analista económico y político. Fíjate, lo dejamos en la calle. Aquí ya se habla de todos los temas, como tú lo eres, como extraordinario entrevistador, de todos los puntos. Déjame en la calle que tocar. Pues tú acá hablas de la calle, y yo, claro, yo hablé de la calle, yo no vino, trato de no emitir opinión, y no soy partidario, por supuesto, de la calle, pero como toqué la calle, quiero decir que los líderes de la oposición no están en estos momentos en los canales de televisión, en los medios fundamentales, en el liderazgo respectivo. Con el tema de la calle, la oposición ha madurado mucho y ha aprendido. Vamos para atrás. Acuérdate que Eduardo Fernández, que es un líder nacional y extraordinario en el país, ¿no? Y casi hay un consenso que debe ser el presidente de todos los venezolanos, pero no hay el mecanismo de votación. Bueno, por ir a un canal de televisión en aquel momento a salvar la democracia, le vino el mundo arriba, políticamente, que sigue vigente como gran dirigente nacional. Bueno, Enrique Capriles no quiso llamar a la gente a la calle, responsablemente a los jóvenes del país aquella noche donde se perdieron para la oposición las elecciones, y lo hizo con suma responsabilidad. Y esto es un reconocimiento nacional que hay que hacer. Después, diversos líderes, para no entrar en detalle, llevaron a los muchachos a las calles sabiendo, con las muertes consecutivas que hubo, con los jóvenes que no tenían posibilidades de sacar al presidente de la República, sabiendo los líderes de la oposición que era insacable el presidente de la República, que con ese mecanismo no había posibilidades, que las Fuerzas Armadas estaban respaldando al presidente Maduro y que no había manera de que hubiera de Estados Unidos un apoyo militar, para decirlo correctamente. Entonces la oposición ha aprendido a no estar en las calles inadecuadamente. Ahora el líder Guaidó, que está muy mal, por supuesto, en su liderazgo. Se ha llamado en febrero a retomar la calle. Ha llamado en febrero y bueno, él tendrá sus estrategias. Después podemos hablar del liderazgo de Maduro y de Guaidó. Esto es interesante porque esto está en el informe. Pero es que hasta el mismo Guaidó... Y está detrás de la noticia. El mismo Guaidó ha sido reservado también respecto a la visión del referéndum revocatorio. Claro, en este caso, además hay una diatriba que tiene que ver con la legitimidad del cargo a revocar. Por Pues, supuesto. Recordemos que Juan Guaidó Por supuesto. encabeza un gobierno interino que tiene reconocimiento por algunos países del mundo, no el caso venezolano, que reconoce a Nicolás Maduro como presidente ejecutivo. Pero este tipo de situaciones donde la oposición o la dirigencia política opositora no se suma a esta realidad del referéndum revocatorio, ¿cómo tiene que ver con el rechazo que esos liderazgos tienen? Porque también vemos mediciones de encuestadoras donde sostienen que la mayor parte de los líderes políticos de Venezuela tienen un rechazo casi igual o superior incluso a quienes desean revocar, por ejemplo. Sí, bueno, fíjate, el año pasado, vamos con información, hubo un acuerdo indirecto entre líderes de la oposición y partidos en que no se iba a activar el revocatorio. El revocatorio podían activarlo algunos radicales o algunos que no estaban en el juego. ¿Cuál era el juego para esta oposición? Esto es información, no estoy opinando. El juego para esta oposición era empezar a entrar en los procesos electorales, como empezaron la mesita, los partidos, Claudio Fermín, que por cierto es un extraordinario dirigente nacional, que ahora
ha recibido ataques que no quiero comentarlo, pero que no se le pierda de vista. Entonces, había un acuerdo de que el objetivo era el 24, prepararse con un solo candidato de la unidad y sacar al presidente Maduro, y que había que apoyar, acuerdo, quiero decir, había que tratar de debilitarlo más a todos los niveles. Ya el tema económico lo ha debilitado considerablemente, a pesar de que hay 15 cosas positivas para este año, no me dejes dejar decírtela muy rápido. Debilitar al presidente Maduro más que la parte económica, él se está debilitando internamente como líder del proyecto, no como presidente de la República, como líder del proyecto. Bueno, y había un acuerdo que se cambia en Barinas, porque se entusiasma la oposición pensando que la mayoría sacada en Barinas, estos líderes que están convocando el revocatorio, pudiera transformarse en el revocatorio. Pero en ese momento y antes, esa oposición que no está organizada, oye, como dijeron unos líderes internacionales, presidentes y eso, como que de la República en el exterior, unos pro gobierno y otros no, en relación con la oposición positivamente, es que esto es una oposición que se está reacomodando y tiene que pasar sus meses para reacomodarse, esto no es de un día para otro. Así es que no estuvieran unidos en las gobernaciones no es tan negativo. Ya ustedes verán que sí se va a unir para el tema de las elecciones presidenciales. Entonces, si la estrategia era de la oposición, esto es información, ir debilitando al presidente de la República, que se debilitara como líder del proyecto, que se debilitara como presidente, que no fuera la reelección de tal manera que estuviera él sin posibilidades de ir, porque el presidente Maduro, repito otra vez, es el candidato hoy del PSUV. Bueno, déjame decirte lo que él quiere ser candidato presidencial, información que te doy, primicia que te doy, pero tiene a Diosdado Cabello desde hace mucho tiempo ahí como líder del PSV, sin decirlo, pero a lo mejor alguno de él lo dijo. Mire, aquí los derrotados en Barinas no fue el PSV, fue la obra de gobierno. Claro, es el Y trabajo eso es lo que se va a correr a lo mejor en el chavismo, en esta que ruta. él quiso enfrentarlo en Barinas, en el madurismo, que se le quiere mover y cuestionar el liderazgo, en el mundo militar y por supuesto en la corriente diosdadista o de Diosdado Cabello. Entonces, con ese acuerdo de la oposición, en el otro lado, en el marco de ese acuerdo, ¿quién es candidato? Porque el tablero político del 21 de noviembre también cambia respecto a los líderes políticos que podíamos considerar de este sector. A mí me aparece, igualito, repito, que me aparece el tema del presidente Maduro, me aparece el tema de Diosdado Cabello, me aparece el tema de que el presidente de la República está moviendo a Cilia Flores por primera vez hace pocos meses. Así que me apareció una cabecita en mis investigaciones y en mi información. ¿Para qué? Acuérdate, pasa que no hay tiempo, tú eres un periodista interesante en preguntas. Alguien me dijo una vez, alguien el PSV, ratificado por la información dentro del mismo ejecutivo, de que nunca me olvidara de los 4 personas al lado de la tumba del presidente Chávez, ¿no? Las 4 personas. Me voy a recordar de 3 en estos momentos: Cilia Flores, presidente Maduro y Diosdado Cabello, ¿no? Si quieren el cuarto, pues no los voy a dejar, era Rafael Ramírez, que ya no está en escena, tenía un proyecto económico de envergadura y bueno, se destruyó en el camino, pasó todo lo que ocurrió. Por allá estaba, que muchos pensamos, ¿no?, Elías Agua, que tenía una serie de problemas como líderes, y otros líderes alrededor, que no tuvieron, no eran de los 4, si hubieran 4, hubieran 6, lo que sea. Entonces no se le puede perder el ojo a ese juego interno en el PSV, que es muy interesante. Entonces, si me voy a quienes aparecen en la oposición, bueno, indudablemente que tú tienes líderes nuevos. Acuérdate que claro, las con los gobernadores ganaron los viejitos. Claro, cambian la visión respecto incluso a los liderazgos. En una entrevista de televisión decían las personas de edad están votando. Entonces, lo que fue el tema de Zulia y lo que es Nueva Esparta es impresionante. Pues son personas que muchos daban, sobre todo el gobernador de Zulia, que es extraordinario dirigente, igual que Morel. Se confió la gente que les podían pasar las personas. Entonces tienes un resurgimiento de líderes importante. Tú no puedes dejar a Rosales fuera de este juego nunca. Pero son figuras de proyección nacional, es decir, Morel Rodríguez, más allá del oriente del país, tiene liderazgo como para, como para no plantearse importa. una candidatura pero presidencial. Acuérdate, no estoy en los pros y los contras, estoy diciendo lo que me asoma a mí en la investigación. Por ahí tú tienes. Después tienes líderes jóvenes como el alcalde de Chacao, ¿no? Con una alianza, con
con Fuerza un movimiento, sí, con un movimiento que ha tenido no sé cuántos alcaldes, prácticamente surgiendo a través de, no sé cómo la luz roja, arreglar la calle, el agua, los servicios públicos, que es lo fundamental en este juego. Y tienes indudablemente, no lo dejes de tener, tienes un Enrique Capriles que fue el único que le sacó 7 y pico millones de votos, lo que sea. Enrique, bueno, a mí me parece, por algo me parece. La gente se molestó, lo votó, pero se encadena a veces porque le nació un hijo, y cuál fue el matrimonio, y ese muchacho, bueno, entonces no lo puedes dejar en el escenario, digamos, ¿no? Qué triste el escenario de que no hay unos líderes nuevos de proyección nacional y fundamentales. Ya eso son opiniones, y ahí empiezan las redes sociales a intervenir. Pero digamos, de lado y lado, ese es en mi informe, en mi investigación, que es información de lo que pasa dentro del Ejecutivo. Yo estudio más y trabajo que lo que pasa dentro del Ejecutivo que lo que pasa dentro de la oposición. Pero como tiene que ver los dos, pues en este caso te hago el pregunta. Claro que puede aparecer cualquier líder nuevo, porque como el país en efecto está ávido. pasó con Juan Guaidó en su momento, por ejemplo. Como Juan Guaidó, que no estaba en el escenario, por ejemplo, o como Gustavo Duque, que tampoco estaba en el escenario para hacer lo que está haciendo. Bueno, esos son líderes jóvenes que cuando hablan de los servicios públicos, que cuando transmiten y cuando ponen corriente con la población venezolana, pueden llevar adelante una buena campaña, siempre y cuando haya una unificación. Pero eso ya es la bola de unificación. Nos toca despedir lamentablemente, pero rápidamente, ¿existe una posibilidad real de unificar a la oposición con señalamientos de quienes judicializaron los partidos, por ejemplo, como el término que se utiliza para hablar de lo que ocurre hoy con Acción Democrática y Bernabé Gutiérrez, lo que ocurre con José Brito y Primero Venezuela, lo que ocurre con Luis Parra o con otros dirigentes políticos que han llamado incluso englobado en el término también el alacranato? Sí, Eso sí, es posible que... aún con la mala imagen que tengan algunos, porque serán desechados algunos y habrá un proceso como nuevo. Así que sí va a haber. Pero no quiero dejar estos segundos de decirle a la población que todo este escenario está involucrado de información en medio de 15, que no las voy a nombrar, 15 situaciones positivas para la economía del venezolano este año. Por favor, no las desaprovechemos. Crecimiento de la economía con un 1 al 3%, más de 80 y algo el precio del petróleo, 40 mil millones de dólares para el Ejecutivo, precio del 1 millón por lo menos de producción, 900.000 certificados por los P, 1.100.000 que van a llegar, la inflación de 3 dígitos, y paro ahí. Aprovechemos algo de esperanza para el venezolano, que dice lo que me trae. Miren qué problema. Aproveche este año, en medio de las posibilidades que el presidente de la República no se le vaya a ocurrir un 7% para dañar la economía, que aproveche este año de crecimiento en medio de todas las dificultades y que el sector privado tenga un rol importante dentro del Ejecutivo. Bien, y lo podemos conversar en otro espacio, el tema económico, que también es importante hablar de lo que este 2022 va a ser en esta materia en un contexto donde, pase lo que pase hoy con el revocatorio, era el único escenario electoral previsto. De no darse el revocatorio luego de la recolección de las firmas, no lograr la meta, en 2022 es un año que han dicho algunos sectores políticos precisamente debe ser para construir una ruta electoral en 2024 y debe ser también para abordar el tema económico de nuestro país. No te olvides que esta base económica va a ayudar también al Ejecutivo a levantarse, pero no hay tiempo. Nos toca despedir. Muchísimas gracias a Tomás Osillas por estar con nosotros, analista político y también analista en materia económica. Hacemos una pausa y al regreso vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el transporte público. La plataforma intergremial de transporte ha denunciado que no hay tiempo para esta adecuación. Han pedido una prórroga del registro que deben hacer los transportistas para la plataforma Patra y así poder seguir disfrutando del subsidio al combustible. ¿Cómo esto va a impactar, por supuesto, en las tarifas y también en el uso que tiene el transporte público en nuestro país? Al regreso de la pausa lo vamos a conversar.